tiempo para todos, bendiciones. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos titulado La Teología. Cuando introduje este tema en la primera clase, iniciamos hablando de que habían términos que nos causan o nos han causado un poco de perplejidad debido a que desconocemos de ellos, como es el término de la teología. A manera de repaso y de introducción, entonces decimos que teos significa Dios y logos significa palabra o discurso. El día de hoy no nos ocuparemos de hablar solamente del término teología, sino que vamos a estar hablando de un término más amplio. Vamos a estar hablando del término teología sistemática. De ese es el tema que nos ocuparemos en este tiempo. Sean todos bienvenidos. Yo no necesito de tal teología. Teología sistemática. Decimos que la teología sistemática, como su nombre lo indica, es la ciencia que se dedica a, los puntos aparte, es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y organizar. ¿Organizar qué? Todas las verdades que se encuentran en toda la Escritura acerca de Dios y su entorno, de su universo. ¿Para qué? Para luego incorporarlas a su sistema. Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, podemos definir de esta manera. Decimos que la teología sistemática, como su nombre lo indica, es la ciencia que se dedica a, dos puntos, a buscar, clasificar, organizar todas las verdades que se encuentran en toda la Escritura. Tiene lo importante acerca de Dios y su entorno, de su universo. ¿Para qué? Para luego incorporarlas al sistema. Ok, hasta aquí no hemos dicho nada en concreto. Vamos a desglosar esto de una manera eficaz para que nos quede todo bien resuelto. Entonces, teniendo en cuenta que el término teología viene de dos raíces griegas, teos, Dios, logía, palabra, discurso. Ahora, estamos estudiando teología sistemática. Cuando nos referimos a este término sistemático, no necesariamente nos estamos refiriendo a un sistema de cómputo o algo por el estilo. En este caso de la teología, nos estamos refiriendo a un sistema de pensamiento o a un sistema de palabra. ¿Ok? Teniendo en cuenta que existen muchos sistemas, por así decirlo, el sistema electromagnético, un sistema de redes, etc. Entonces, cuando hablamos literalmente del término sistemático, estamos hablando de organizar algo dentro de un sistema. En la clase anterior hablamos de teología bíblica. La teología bíblica habla de la persona de Dios. En cambio, la teología sistemática habla de Dios y su entorno, de Dios y su universo. Por eso tenemos que esclarecer bien que cuando hablamos de teología sistemática estamos hablando de Dios y de su universo, de su creación. Cuando hablamos
meramente de teología propia o teología bíblica, estamos hablando de la persona de Dios. Pero en este caso, cuando tratamos de teología sistemática, estamos hablando de Dios y su entorno, de su universo. Hay hermanos que dicen, yo no necesito de tal teología. A mí no me hable de teología propia, a mí no me hable de teología sistemática. Yo evangelizo con la palabra de Dios y ya. ¿Ok? Respetable. Pero ¿qué ocurre? Toda persona que habla de Dios de una manera u otra está hablando de teología, está hablando de Dios y está hablando de su palabra. Eso es teología. El dilema es que cuando no se tiene en cuenta esto que vamos a aprender el día de hoy, la teología es mala. O se hace buena teología o se hace mala teología. Las personas que inocentemente piensan así, están haciendo teología. El problema es que cuando desconocemos este ordenamiento, la teología se vuelve poco consciente. Hacemos teología de una manera irresponsable. Por lo general, estos hermanos dicen que no se requiere de reflexionar un poco en el texto, que no se requiere de buscar, clasificar y organizar para de esta manera desarrollar una teología indicada. Entonces vamos a ver cuál es la manera correcta de buscar, clasificar y organizar. ¿Cuál es la manera de hacer teología sistemática? Vamos a ello. ¿Ok? Entonces es importante ir recalcando para ir asimilando. Entonces dijimos que la teología sistemática son todas las verdades concernientes que hablan acerca de Dios y su entorno, acerca de Dios y su universo. De manera ilustrativa, vamos a iniciar a buscar, clasificar y organizar. Entonces, digamos que esta es la columna principal de la teología bíblica, de la teología propia. Esta es la médula, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de teología sistemática, de su entorno, de su universo, y vamos a ir organizando dentro de este sistema. Entonces, digamos que este es el tallo del árbol, viene acá la primera rama. Esta rama de la teología se llama bibliología. ¿Qué es bibliología? La bibliología trata de todas las verdades concernientes acerca de la Biblia. Ejemplo, ¿de dónde salió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? ¿Cuántos hombres escribieron la Biblia? La Biblia en verdad es inspirada por Dios. Este es uno de los temas que conforman la teología sistemática. Es una rama de la teología sistemática, la bibliología, con sus dos raíces griegas. Biblios, que es Biblia, y logos, que es el estudio de las verdades concernientes a la Biblia. Segundo, tenemos otra rama de este árbol a manera ilustrativa. Disculpen el cambio de color, se acabó el otro marcador. Cristología. ¿Qué es cristología? La cristología es la rama de la teología sistemática
que habla acerca de las verdades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos habla de quién es Jesucristo, cuál es su naturaleza. En verdad Jesucristo es omnisciente, omnipotente, omnipresente. En verdad Jesucristo es Dios. Todo esto lo encontramos en la rama de la teología sistemática que se llama Cristología. Sigamos con la otra rama, con otra rama de la teología sistemática. La neumatología. La neumatología es el estudio concerniente al Espíritu Santo. En verdad el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo actúa, el Espíritu Santo es divino. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? En esto consiste el estudio de la neumatología, con otra rama del árbol. Eclesiología. La eclesiología es una rama de la teología sistemática que habla de todos los temas concernientes a la iglesia, como de dónde salió la iglesia, quién creó la iglesia, para dónde va la iglesia, de a dónde viene, cuál es la función de la iglesia. La iglesia es eterna, es creada, es perpetua. ¿Qué va a pasar con la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo venga? ¿La iglesia va a estar en el cielo? ¿Qué hará la iglesia en el milenio o después del milenio? Todas estas preguntas encuentran la respuesta en esta rama de la teología sistemática, en la eclesiología. Mira la importancia. Continuamos con otra rama de la teología sistemática, soteriología. La soteriología son todas las verdades concernientes acerca de nuestra salvación, acerca de tu salvación, acerca de mi salvación. Y de manera general de eso es que habla la Escritura, del plan perfecto de salvación de Dios hacia el hombre por medio de su máxima revelación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es soteriología, el plan de salvación de Dios para el hombre. ¿De dónde viene el pecado? ¿A dónde se originó el pecado? Pero también aprendemos en esta rama qué es gracia, quién nos provee de esa gracia, por qué somos salvos por medio de esa gracia, qué es glorificación. Todas esas preguntas las resolvemos estudiando esta rama de la teología sistemática llamada soteriología. Siguiente rama de la teología sistemática, angeleología. La angeleología es la rama de la teología sistemática que habla acerca de los ángeles. ¿Quién creó los ángeles? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Para qué fueron creados los ángeles? ¿Los ángeles son eternos? ¿Los ángeles son creados? Todas estas preguntas las resolvemos estudiando la rama de la angeleología. La siguiente rama de la teología sistemática, escatología. La rama de la escatología estudia todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. Nos habla de qué es la tribulación, qué es el milenio, nos habla de qué es el arrebatamiento, nos hablan de las señales de los últimos tiempos. Para hallar estas respuestas tenemos que estudiar la escateología, que está compuesta de dos raíces griegas, al igual que todas estas. Si ustedes analizaron, todas tienen dos raíces.
Iglesia, eclesia, la raíz griega, logía, logos, la palabra, el estudio que se realiza para conocer las verdades concernientes a la iglesia. Neumatología, neuma, espíritu, el logos, estudio que habla acerca del Espíritu Santo. Cristología, la palabra, el estudio, la ciencia que habla acerca de todas las verdades concernientes a la Biblia, a Cristo. Igualmente con la Biblia, igualmente con los ángeles, igualmente con la escatología. ¿Ok? Estas son las principales. Vamos a dejar acá porque no caben en el tablero más. Hay muchas más ramas, pero creo, a mi punto de vista, que estas son las más importantes. Lo importante aquí es entender la amplitud que se halla en la teología sistemática. Cabe aclarar que todo teólogo debe de dar por hecho que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La teología no consiste en tener un simple conocimiento, sino debemos de entender que la teología es un medio del cual nos lleva a tener una estrecha comunión con Dios por medio de la obediencia que Él demanda de nosotros. La teología es algo práctico. La teología es aquello práctico que tiene que transformar mi vida y tu vida. De lo contrario, es un simple conocimiento como en cualquier otra disciplina secular. El teólogo es aquella persona que se dedica al estudio concerniente de las Santas Escrituras. El teólogo es aquel que busca, clasifica, organiza. Es aquel que hace teología con el propósito de instruirse a sí mismo y instruir a los demás. ¿Ok? Otro punto, el teólogo debe examinar la palabra, debe examinar la escritura en su totalidad, dejar espacios sin examinar. Esto se presta para enseñar cosas fuera de los parámetros establecidos por la teología. El teólogo es aquella persona que está dotado de fe para así, por medio de su fe, poder guiar a los demás a esa fe. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ya usted nos explicó de las ramas de la teología, pero ahorita queremos estudiarla. Eso es lo que yo quiero, que usted me diga, vamos a iniciar a estudiar cada una de las ramas de la teología. Para eso yo necesito que ustedes se suscriban, si les gusta este contenido, que les dé like. Cuando ustedes dan like, entonces YouTube nos sigue mostrando este contenido y de esa manera vamos a estar estudiando cada una de estas ramas de la teología. Vamos a estar estudiando cuál es la manera correcta de estudiar la Biblia. Vamos a hablar de hermenéutica, cuáles son las herramientas que se aplican para estudiar estas ramas de la teología y muchas cosas más. Espero que este estudio le haya gustado y más que haberle gustado, que sea de mucha edificación para usted y todos los suyos. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Dios bendiga.